¿Empezó a grabar o no esta cuestión? ¿Me se está grabando, no? Profe, profe, estoy grabando. ¿Sí? Ya, ya, listo. Entonces estábamos en esto. Sistema de producción de carne bovina. Bueno, en Chile es uno de los países que, bueno, históricamente siempre se ha producido carne. Aquí en Chile hay distintos tipos de explotación a nivel nacional, dependiendo de la zona norte, central, sur y extremo sur, o Patagonia. Y cada una tiene sus distintas consideraciones y cada una también maneja distintos tipos de razas, por ejemplo, o otros tipos de alimentación. ¿Ya? Lamentablemente Chile desde esta parte, desde un tiempo a esta parte, estamos hablando de unos 20 o 30 años atrás, nosotros teníamos X cantidad, yo creo que estamos hablando de alrededor de 4 millones y medio de cabezas de ganado, y lamentablemente eso se redució. En vez de aumentar la cantidad de ganado de carne, se ha ido disminuyendo, ¿ya? Bueno, pero eso es un tema país, es un tema de política de país, es un tema por ejemplo, lo que pasa con las explotaciones, digamos, forestales, que son las que más se ven más palos que animales. Ese es el tema. Y es una política que lamentablemente está afectándonos en muchas situaciones. Pero bueno, acá en la región hay mucha gente que se dedica al tema de carne, pero la mayoría de ellos, muchos de ellos son pequeños productores, ¿ya? Por lo tanto, a través de INDAP o a través de las municipalidades o con aportes de INDAP, se ha generado ciertas políticas de manejo y trabajo con mejoramiento genético de algunas razas para que la gente pueda trabajarlas. Eh, Eso tiene que, en el fondo, verse ojalá que los resultados de eso se vean en el corto plazo, porque lamentablemente muchas de las cosas que se han hecho quedan como medias diluidas y no se ven los cambios, digamos, sustanciales en el ganado de carne nuestro, ¿ok? Hay habido algunas experiencias más o menos positivas, otras no tantas, pero en el fondo todavía estamos muy atrás respecto a producciones más exitosas, como puede pasar en los países vecinos, como Argentina, como Brasil, Uruguay, qué sé yo, que nos dan, Paraguay incluso, nos dan con tutti. O sea, ellos, si nosotros queremos aprender de carne, tiene que ser con ellos. Acá tenemos una masa ganadera muy inferior, muy chica. Lo que sí ha aumentado, y que es parte también de los contenidos de la clase, ¿cierto? Bueno, en la clase aquí vamos a ver los contenidos de un sistema de producción de bovina de carne, vamos a ver las distintas formas de que se van los distintos, digamos, formatos que se dan la producción dentro del país. Em, También vamos a alcanzar, yo creo, a ver algún tipo de estadística, sobre todo de nacionales, ¿cierto? Y algunas, no sé si hay algunos cuadros, creo que son internacionales igual, respecto a la producción misma de carne. Y eso, básicamente. Así que tenemos harto por ver. Bueno, le iba comentando, acá en Chile tenemos una población de bovinos de carne muy escuálida respecto a los países vecinos. O sea, y lo que sí ha aumentado, les venía diciendo, era el consumo per cápita. Hemos logrado un consumo per cápita un poquito mayor, no a niveles de otros países, pero estamos muy lejos del consumo per cápita, por ejemplo, de Uruguay o de Argentina. El consumo per cápita de Uruguay podría ser entre 25 a 30 kilos al año por persona. Nosotros estamos con suerte en los 4 o 5 kilos, ¿ok? Así que es una diferencia enorme, ¿ok? Siendo Uruguay un país muy pequeño. De hecho, Uruguay tiende a ser un poquito, consume mucho más carne que los argentinos incluso. Pero eso tiene que ver con un tema de la población, ¿cierto? Los uruguayos son menos población también, bastante menos que los argentinos, y por lo tanto se nota más la proporción de consumo de carne, digamos, respecto a la población total de Argentina. Y lo mismo con Chile, ¿ya? Nosotros podríamos quizás aspirar al consumo. Ahora, esto tiene que ver con la baja de la producción también y porque los acuerdos económicos que suscribió Chile hace unos años atrás, casi un par de décadas atrás, hizo que mucha de la carne que se estaba ofreciendo a nivel local se exportara. Con el tema del PAP, con la trazabilidad, muchos prefirieron exportar el producto y no venderlo acá a nivel local. ¿Ya? Por eso
Para que ustedes vean, en las góndolas, digamos, los supermercados, los congeladores, vemos carne importada, porque eso también es por respecto a los acuerdos económicos que ha suscrito país perdón, el país con otros países de acá de la misma macrozona sur que le llaman, que en el fondo el tema del Mercosur y todos esos acuerdos económicos hacen que Chile también importe mucha carne de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay. De Uruguay no he visto tanto, pero de paraguaya, brasileña, sí, Argentina en algunas ocasiones, y fuera de la producción local. ¿Ya? Todo lo que no se vende acá, obviamente sale al extranjero. Chile exporta carne a ciertos países y ciertos cortes. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, buenos años ya, digamos, el frigorífico Temuco, yo creo que hace unos 18 o 17 años atrás, o 20 años atrás, el frigorífico Temuco faenaba de todo acá en Temuco. Bueno, allá en Temuco, estoy en Villarrica. Allá en Temuco se faenaba de todo, incluso hasta emú faenaban, emú, avestruces, cerdo, de todo. Pero cuando se suscribieron algunos acuerdos, y específicamente Frigorífico Temuco suscribió algunos acuerdos para exportar carne, se dedicó única y exclusivamente a la exportación de carne bovino porque a eso le daba la trazabilidad. Por lo tanto, ahora lo que yo tengo entendido que todavía Frigorífico Temuco, perdón, sigue solamente faenando bovinos, ¿ok? Y así, a su vez, se especializó algunos cortes según el mercado donde iba a ser exportado. Por ejemplo, yo sé que exportan a Colombia cierta cantidad de cortes, a Cuba, y así algunos otros países, digamos, que le piden ciertos cortes que acá tuvieron que especializarse para hacer esos cortes, porque aquí en Chile tenemos una tipología, digamos, de corte, versus otras tipologías que existen en otros países, o se llaman de otra forma los mismos cortes, ¿ya? Es un tema que también vamos a ver en este curso, ¿ya? Bueno, pero pues, sin más preámbulo ni tanta introducción, vamos a ver los sistemas de producción. Vamos a ver primero los componentes y algunas características del sistema de producción, digamos, bovina de carne. Obviamente, toda producción pecuaria está para generar alimentos, en este caso en carne, ¿cierto? Pero tenemos que pensar siempre en lo que se conoce como, ayer estaba pasando zootecnia, y por ejemplo la definición de zootecnia es la técnica de criar animales, ¿cierto? La técnica de tener animales, por así, una definición súper simple. Y en el fondo fue porque en algún momento el humano se dio cuenta que en vez de perseguirlo y cazarlo, era mejor dejarlo encerrado en algún lado, y así como que partió un poco la cría de animales, ¿no? Sobre todo estos que eran muy cazados, como los bovinos, ovinos y caprinos, digamos, ancestrales, ¿ya? Y el fondo de la producción o la zootecnia como conjunto nos permite obtener diversos productos que el humano ha utilizado desde siempre para su propio fin, ¿cierto? Y para la alimentación probablemente tal. Pero a su vez también aparecieron un montón de materias primas, por ejemplo las pieles y otros más, derivados de la misma producción, ¿ya? Eh, así que obviamente no solamente aquí uno cuando habla de producción de carne, no solamente es producción de carne como tal, también hay otros subproductos que se generan a partir de la producción de carne. Por ejemplo, incluso los desechos, estamos hablando del tema del biogás, por ejemplo, con los desechos de las mismas fecas, o los purines, en el caso cuando hay gente que le gusta ocupar la purinera para poder fertilizar los terrenos. Está el tema de las pieles, está el tema de los subproductos que se ocupan para hacer harina de harina digamos, pues, de proteína, como para la alimentación en peces, por ejemplo, porque ya no se están ocupando las harinas de carne en la alimentación animal, porque por el tema de la vaca loca, entonces está prohibido, ¿ya? Chicos, cualquier duda o consulta, por favor, no me interrumpen, como siempre. Si tienen alguna duda, me interrumpen de forma inmediata, o si tienen alguna comentario que hacer también, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los componentes de un sistema de producción de carne? Y esto es la triada, digamos, de cualquier producción de carne. El suelo, el número uno, la planta, obviamente, y el animal. ¿Por qué es así? Porque si el suelo, como siempre se lo he dicho, desde el suelo parte la producción. Si nosotros tenemos mala fertilidad, y todos los que estuvieron conmigo en semiología así lo sufrieron con la hipomagnesemia, ¿cierto? Si el suelo tiene mala fertilidad, se hace poco aporte por ejemplo, de minerales en el animal, por supuesto que esa planta no va a entregar todos los aportes necesarios para el animal.
Por lo tanto, el sustrato, el suelo como tal, tiene que tener una buena fertilidad para que la planta tenga buena fertilidad, digamos, crecimiento y además aporte mejores rendimientos, digamos, minerales o proteicos, energéticos, dependiendo de la planta que sea, ¿cierto? De respecto a las mismas plantas, sabemos que en nuestra ganadería, sobre todo aquí en Chile, la mayoría es a potrero, que se llama ganadería extensiva, sobre todo en nuestra zona, pero existen otros formatos donde, que lo vamos a revisar hoy día, obviamente, que tienen que ver con, por ejemplo, los formatos de ganado establado o engorda corral, que se conoce como feedlot, ¿cierto? Y así, o mixto, tiene parte pradera y parte corral. ¿Ya? Y para eso necesitamos nosotros una planta, una unidad, digamos, vegetal que sea capaz de darnos, entregarnos todos estos nutrientes requeridos. Y ahí tenemos distintos tipos de praderas. Hay praderas de tipo anual, bianuales o permanentes. También es muy importante el establecimiento de estas praderas, la mantención, la fertilización, el control de las plagas que puedan sufrir, los cortes, la limpieza. Eso es cuando se utilizan, digamos, praderas de tipo, digamos, instauradas, no praderas naturales, porque las praderas naturales tienen otro sistema, ¿cierto? Que en el fondo es el pasto que crece naturalmente y que ustedes saben que ya le he repetido hasta el cansancio este tema, la pradera natural acá en la región no va a producir más allá de 4 o 5 toneladas de materia seca por hectárea al año, versus una pradera establecida, por ejemplo, una mezcla de vallica, trébol, festuca, que es como lo que más se hace, eso produce entre 10 a 12 toneladas de materia seca por hectárea al año. Entonces, cuando nosotros instauramos una pradera, duplicamos inmediatamente la cantidad de pasto que nos va a generar. Y obviamente, el otro componente muy importante tiene que ser el animal, por supuesto, de eso estamos hablando. Entonces, aquí cobra importancia la raza, los tipos de cruzas que nosotros ocupemos, el mejoramiento que nosotros adaptemos a este plantel que estamos empezando a trabajar, el manejo reproductivo, el manejo sanitario, por supuesto, ¿ya? Y este sistema, en el fondo, el que nos da, digamos, el puntapié inicial de qué es lo que se tiene que ver en una producción como tal. Bueno, un poco lo mismo, ¿cierto? Redundando lo que estábamos hablando, y aquí están algunas, no es lo mismo, y aquí tiene que ver mucho que ver algunas cosas importantes. La fertilidad del suelo, el tipo de forraje que tenga y el tipo de animal que esté nos va a dar mayor éxito o menos éxito en esta explotación. No es lo mismo estar criando en este peladero que se ve mucho en el norte ahora por la sequía, a estar criando en este formato con mucho pasto, ¿cierto? A lo mejor que se pueda dar en la zona sur, como la de acá, o en Osorno, que llueve más que acá, incluso. Entonces, no es lo mismo y por lo tanto se tiene que seleccionar muy bien el tipo de animal que se quiere hacer. También se tiene que contar con sus productos de alimentación, porque obviamente esta pradera de acá o estos cerros de acá no van a dar abasto, en el fondo, ¿cierto?, para la cantidad de nutrientes y requerimientos que requiere una vaca de carne en este caso. ¿Ya? Eh, También hay muchas consideraciones que tengan que ver con el animal y algunas específicas, por ejemplo, con la carga que tenga esa pradera, las preferencias del animal respecto al consumo de de los pastos como tal, algunos que son más selectivos que otros, eh, la raza, obviamente, el tamaño del animal y el consumo, ¿ok? Siempre tienen que pensar que un ganado de carne, por eso hay tanto éxito con el ganado de carne en las zonas donde tenemos la posibilidad de tener praderas de tipo permanente, porque el ganado de carne es muy selectivo. O sea, perdón, tiende a ser selectivo, pero es de alto consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita harto pasto para poder expresar su genética. No sacamos nada con tener el mejor limusín o Hereford o Angus si no tenemos el pasto suficiente o la alimentación suficiente. Esto ocurre para todo, ¿ah? También para ovinos de carne y para caprinos de carne, ¿ah? Si los animales, en este caso, este rumiante, como rumiante es, no tiene los requerimientos necesarios, muy difícil que exprese la genética que él posea, por más que sea el más pedigrí de todos los pedigrí, o que tenga la mejor estirpe de toda la raza. ¿Ok? Por lo tanto, es muy importante también saber manejar eso.
Hay algunas consideraciones también que lo vamos a ir viendo en su momento, que tiene que ver, por ejemplo, con la carga animal. O sea, yo puedo tener muy buen pasto, pero también tengo que saber conocer y saber cuánto me va a aguantar ese potrero X y cuántos animales puede soportar y cuánto tiempo va a estar ahí sin que se eche a perder ese potrero, ¿ya? Lo mismo pasa con el suelo, ya hablamos un poco de la fertilidad, el tipo de especie que se va a ocupar, contaminaciones que pueda tener en el ambiente, también ese tipo de suelo. eh, el ambiente mismo se refiere a la temperatura, en el fondo, más que el ambiente, en el fondo el clima, ¿no? Sobre qué clima se está desarrollando, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el componente de pradera. Aquí tenemos una pradera que seguramente estaba en rezago. Se nota que aquí había alguna especie de corte. Ahí están unos pastoreando, ¿cierto? Es un pasto que ya está como medio raleado, que se dice, ¿cierto? Ya está muy desgastado y que necesita luego que los animales vayan a otro potrero para que esto se recupere. Ya es solamente indicarles que el componente de la pradera es fundamental, fundamental para tener éxito en la producción de carne, sobre todo acá en nuestra zona. ¿Ya? Les vuelvo a insistir que acá nosotros basamos la explotación bovina de carne prácticamente en pradera, ¿ya? Porque tenemos muy poca agroindustria, entonces hay muy pocos sustitutos, no sustitutos, sino que hay muy pocos alimentos o subproductos de la agroindustria. Se ocupan, ustedes pueden poner subproductos de agroindustria en la alimentación animal y van a encontrar un mundo de alimentos que ustedes ni saben que se ocupan ni se ocupan. Partiendo por el guano broiler, o sea, la cama de broiler, o sea, todas las esa paja que queda con feca en los animales, si usted le pone un poco de melaza, le hacen chupete y ahí aporta un porcentaje importante de nitrógeno a la dieta. ¿Ya? Por ejemplo, el pelón de almendra. El pelón de almendra yo lo conocí cuando trabajé en INDAP en la sexta región. Dije yo, ¿qué es eso? Y el pelón de almendra es la cáscara externa que tiene la almendra, que a veces va con la almendra, que allá como en la sexta región hay tanta frutería y tanta fruta, que existen sus productos para poder darle a los animales. Entonces esos son aportes que le va haciendo a la dieta de los animales. ¿Por qué? Porque obviamente la zona central, norte central, no tienen la capacidad de pasto que nosotros tenemos acá. Y por eso acá es tan importante tener una pradera buena y ojalá con riego y ojalá establecida, ni siquiera pradera natural, porque en bovinos de carne la pradera natural no anda, les digo al tiro, para nada. Tiene que haber algún establecimiento de pradera de algún tipo, aunque sea la más penca de todas, pero tiene que haber pradera establecida y fertilizada y regenerada, porque solamente con pradera natural no va a andar el tema y vamos a tener los problemas que tienen todos los pequeños productores que tienen un par de hectáreas nomás y en eso crían sus animales, ¿ya? Aquí hay toda una consideración que hay que ver y eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en la materia. Solamente esta es una clase introductoria de todo lo que viene. Em, Obviamente no vamos a llegar a este estado, pero créanme que hay zonas en la zona norte, central, que ya está llegando a quedar así el terreno. Ahí la sequía está terrible, ¿ok? Así que estamos en años, el cambio global, lamentablemente, o el cambio climático, perdón, ha hecho estrago y está causando estrago, y nosotros estamos justo en este periodo en que estamos viviéndolo y estamos viendo los cambios climáticos que están pasando, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, y a pesar de la lluvia de estos días, nosotros estamos en sequía aquí en la región. Ya estamos en déficit bastante importante. No ha llovido mucho. Por lo tanto, créanme que vamos a tener una primavera un poquito complicada y un verano aún peor. ¿Ya? Así que ojo con eso. Por lo general, y a algunos ya les he mostrado este gráfico, la distribución de la materia seca en la pradera, en este caso de la vallica, estos sacados de línea, eh, en condiciones de secado interior. Ahí se dan cuenta cómo va creciendo desde junio hasta el pic máximo en noviembre o diciembre, ¿cierto? Y después hay una baja sustancial importante porque obviamente deja de llover y obviamente la materia seca disminuye hasta llegar a mínimos, ¿cierto? De mantención. Esta es la típica pradera, digamos, en este caso de Vallica Trébol, en condiciones de secano interior sin riego. ¿Ya? El riego que nos permite acá, a lo mejor tener la mismo tipo de curva, pero en los periodos que son de estado vegetativo que se conoce en la planta,
hay mayor crecimiento, no tan bajo. Hay un poquito más de crecimiento, lo mismo acá, y se mantiene más o menos constante y un poquito más incluso la producción de primavera, ¿ya? Pero eso es cuando hay riego. Cuando no tenemos riego, esta es la forma y entonces por lo tanto, estos meses en que tenemos exceso, claramente son los meses que se ocupan para hacer los fardos, para hacer digamos, los bolos, los ensilajes y todo, ¿ya? Eh, Después tenemos bueno, este es como el resumen un poco de todo lo que tenga que ver con las interrelaciones que existen entre el forraje y el animal, ¿ya? Por un lado, el animal tiene sus propias características, ya hablemos de raza, de velocidad de crecimiento, o si es una cruza o no, ese tipo de cosas. Y estas características propias nos dan cuatro estados importantes. Uno es el nivel de consumo que puede tener este animal, según la raza que sea. La digestibilidad que el mismo animal proporciona, digamos, según su maquinaria ruminal, ¿cierto? La nutrición previa que haya tenido este animal antes de ingresar al sistema ya de engorda como tal, y el estado fisiológico en que se encuentra el animal. No es lo mismo una vaca, digamos, de cría, una vaca que está criando su ternero, el consumo a un novillo, digamos, que está en el último periodo de engorda. Entonces, eso va variando y va variando las necesidades y los requerimientos de cada una de las dos etapas, de cada uno de los tipos de animal. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo interactúa esto con el forraje? Bueno, también tiene sus propias características y esto tiene que ver las condiciones de crecimiento, el clima y el estado de madurez. Pero el estado de madurez nos marca a nosotros el nivel de consumo, ¿ya? ¿Por qué? Porque les muestro la gráfica anterior. Cuando nosotros estamos en la etapa vegetativa, se les muestra el gráfico anterior, cuando nosotros estamos en la etapa vegetativa, va a decir lo que es otoño-invierno, donde los pastos crecen muy poco, es muy probablemente que esos pastos sean más maduros, ¿ya? Y estén aportando menos kilocalorías, por así decirlo, menos energía, menos proteína, dependiendo de qué especie sea. ¿Ya? Por lo tanto, este nivel va a cambiar. El estado de madurez es muy importante porque mientras más maduro sea el pasto, significa que ya pasó por todo el proceso, ya espigó, ya sacó su flor, sus frutos y después se convirtió en una planta un poquito más, con menos digestibilidad, porque que tiene más nivel de lignina porque está más madura. Y la lignina no es, obviamente, es la que es el componente que no va a ser degradado ni consumido, ¿ya? Y eso también va a dar el nivel de digestibilidad, ¿ya? Entonces, este punto es muy importante y por eso es súper importante. Y ahora, todos los rumiantes y casi todas las especies del mundo que viven del pasto, o sea, es un tema fisiológico natural. Por ejemplo, la programación de los partos. Si nosotros no interviniéramos con nuestra especie, por ejemplo, ovino, capino, bovino, es muy probable que ellos se regularían igual, de todas formas. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Que muy probablemente las vacas igual parirían en primavera, e igual quedarían preñadas más o menos en la misma fecha para parir nuevamente en primavera. ¿Por qué? Porque está el mayor consumo de alimentos. Lo mismo pasaría con las ovejas. Ustedes dicen, oye, pero si la oveja ya, no sé, baja la luz, ¿cierto? Y empiezan a entrar en celo en otoño, qué sé yo. Claro, pero justamente entran en celo en esa fecha, coincidentemente para que las apariciones sean a principio de primavera. También coincidentemente con el mayor crecimiento del pasto, con el cambio de etapa vegetativa a etapa reproductiva, y ahí el pasto se va para arriba. Y obviamente es coincidente. Entonces, por eso le digo, interviniendo nosotros como humanos o no, los animales saben fisiológicamente o han aprendido, adquirido fisiológicamente la costumbre y es muy inteligente en ese caso, de tener las pariciones justo en el periodo donde hay mayor cantidad de pasto, con mayor digestibilidad y un mejor estado de madurez. ¿Ya? Es así. Ahora, el estado de Profe, madurez, y dígame, eh, eh, se da igual harto por acá que las ovejas están pariendo en junio, julio. ¿dónde es por acá? ¿Qué será? Bio, bio. Sí, eso es por no, sí, es así, es Carla, ¿cierto? Sí, No estoy profe. viendo. Ya, mira, Carla, te explico. Las ovejas tienen un fotoperiodo negativo que se llama estacional. A medida que avanza en latitud, más tardío es la aparición de los celos. ¿Ya?
y eso tiene que ver con las horas luz. Por lo tanto, mientras más al norte te vayas, antes van a empezar los celos, mientras más al sur te vayas, después van a empezar los celos. ¿Ok? Por lo tanto, a la altura del Biobío es muy probable que las apariciones sean de junio o julio. ¿Ok? Como acá, es más probable que las apariciones sean de agosto o septiembre. Y viceversa, si te vas más al norte, las apariciones van a ser incluso de mayo, julio, más o menos, mayo, junio, incluso en abril. ¿Por qué? Porque entra antes en celo. Eso tiene que ver con el fotoperiodo, tiene que ver con la captación de luz y tiene que ver con la latitud de nuestro país, que es tan largo. Si nosotros pusiéramos nuestro país solamente en una región y lo tiráramos para el otro lado a lo largo, por ejemplo, en tu región, en el Biobío, es muy probable que todos estarían pariendo entre junio y julio. ¿Me entiendes? Por eso es el tema, no es que se adelante ni por... Ya, profe. y eso, Carlita, igual, de todas formas, tiene que ver igual con el crecimiento de los pastos. Entonces, si a su vez la oveja va a parir en esa fecha, muy probablemente también los pastos ya empezaron el crecimiento en el Biobío de antes que acá. Por lo tanto, a pesar de que estamos diciendo, hoy estamos en pleno invierno, pero los pastos, créanme que ya empezaron a crecer allá. A diferencia de acá, que todavía no se logran levantar porque todavía estamos con bajas temperaturas, todavía hay mucha lluvia o frío, y en el fondo más que la lluvia, lo que marca el cambio del estado fisiológico del vegetal, en este caso de las plantas forrajeras, es el frío, es la temperatura. Entonces, al empezar a aumentar la temperatura a nivel ambiental acá en la región, muy probablemente cambia el switch, en este caso las plantas forrajeras, y empiezan la otra etapa que se llama la etapa reproductiva, y empieza el crecimiento que ustedes conocen, que termina finalmente con un pasto. Si nosotros dejáramos crecer el pasto, ustedes saben, si ustedes dejan crecer el pasto de su propio jardín, el pasto va a crecer, 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 y de repente va a espigar, ¿cierto? Va a salir una flor y va a salir un fruto, y el fruto en el fondo son las semillitas, ¿cierto? Las espigas. Y ahí termina su periodo reproductivo y nuevamente inicia el periodo vegetativo. Entonces es así. Y eso lo marca la temperatura, lo marca el clima también. Y es coincidente. Entonces, para que vean lo inteligente que es la oveja, en este caso, o estas especies que son que son fotoperiódicas. Entonces hacen coincidir el crecimiento de los pastos, ¿ya? Con la aparición de los celos y los partos, digamos, perdón, los celos para el encaste y finalmente los partos coincidentemente con el crecimiento de la pradera. Y por eso, seguramente en el Biobío ya tiene que estar casi todo parido. eh, Tiene que haber parido casi todo, me imagino. Y acá no, pues acá todavía recién, a pesar de que hay gente que igual hay apariciones muy tempranas de julio, como uno de los predios que conocemos, ¿cierto? Que ya pues, partió la aparición casi fines de julio, ya estaba casi todo parido, que no es bueno tampoco, para nada, porque hay muy poca disponibilidad de pasto, digamos, en crecimiento, ¿ya? Versus las personas que saben hacer un buen encaste, que están recién pariendo ahora, esta semana pasada y esta semana, en muchos lugares está recién la aparición, ¿ya? De hecho, uno de los predios que atiendo yo, que vamos a ir mañana, están recién pariendo, están ya con tormenta, la primera tormenta de partos que se llama, porque como las ovejas entran en celo cada 21 días, y muy probablemente que la primera mitad haya quedado preñada, o un poquito más de la primera mitad haya quedado preñada para el primer celo de esa primera semana. Por lo tanto, dentro de esa primera semana, después de la quincena de agosto, van a empezar a parir todas esas ovejas. Y después, unas 2 o 3 semanas después, viene otra tormenta de parto donde obviamente son las que agarraron los carneros a los 21 días después. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando uno concentra los encastes, y esto no es solamente para ovejería, también para la carne, para bovinos de carne, cuando uno logra concentrar el encaste, logra tener partos más o menos a la misma fecha y por lo tanto vas a tener un producto final más o menos homogéneo también para la misma fecha. ¿Ok? Todo está encadenado en la producción, todo, nada es al azar. ¿Ok? Si usted se atrasa con algo, es muy probablemente que se va a atrasar con todo el ciclo para adelante. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra duda o consulta? Carla, ¿te quedó claro el tema? ¿Y para todos les quedó claro el tema? Sí, profe. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a tener que hacer este tema. Bueno, es así el tema. Entonces, los animales han logrado aunar todo esto que nosotros estamos viendo en esta diapo,
ellos han logrado aunar el criterio absolutamente de forma natural, de forma espontánea, por así decir, ¿no? Y es así. Nosotros decimos, no, si nosotros estamos interviniendo, qué sé yo, no es tan así, no estamos nada interviniendo, si naturalmente el animal ya sabe cómo hacerlo, ¿ok? Ya, digamos. Eh, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la situación actual de la ganadería en Chile, ¿cierto? Hay algunas oportunidades. Esas oportunidades son las más importantes que nosotros podemos manejar hasta el momento. Una es que tenemos una prestigiosa sanidad, y tal cual, tenemos prestigio internacional con nuestra sanidad en nuestros animales, y eso es agradecer a todos los profesionales del agro, me incluyo agrónomos, veterinarios, técnicos, qué sé yo, que se han dedicado a trabajar, sobre todo la gente del SAC, colegas que trabajan en el SAC día a día, tratando, sobre todo en la frontera, de evitar, digamos, el ingreso de algún tipo de enfermedad, sobre todo de fiebre aftosa. ¿Ya? La fiebre aftosa nos ha marcado un antes y un después. Cuando Chile se declaró libre de fiebre aftosa sin vacunación, logramos después, a los años después, entrar a estos acuerdos comerciales como el Mercosur y otros, ¿cierto? E incluso exportar carne, digamos, a países que uno jamás pensó llegar. Por ejemplo, Chile exporta a mismo Japón, por ejemplo. Exporta a Estados Unidos, exporta a México, a Cuba, a países de árabes, a Europa. Ahora, exportamos calidad, pero exportamos así un poquitito. Somos muy chicos. ¿Eh? Exportamos, sí, se exporta, pero muy poco. ¿Ya? Somos uno de los. Si bien es cierto, exportamos calidad, tenemos estatus de libre de enfermedades, sobre todo de la fiebre aftosa, pero lamentablemente tenemos una posibilidad de crecimiento importante, pero todavía estamos muy estancados. Dentro de eso, obviamente, está como amenaza la falta de volumen, porque tenemos muy poco animal, hay muy poca baja masa animal. Se me olvidó poner la A aquí, poner interactuar inmediatamente. Hay muy poca masa animal, ¿cierto? Por lo tanto, hay pocos productos animales, son muy heterogéneos, los productos animales son muy heterogéneos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un champurreo de razas. Ya no tenemos una raza definida o un par de razas definidas que esas pudieran tener. Y por eso les comentaba yo al principio en la clase de que existieron o han existido algunos programas manejados a través de INDAP y algunas universidades, con, por ejemplo, algo que está haciendo el CNREMA del Austral, que es el tema de inseminación artificial del Austral, que había un programa de mejoramiento genético en producción de carne para pequeños productores. Yo sé que eso se ha estado haciendo, no sé si continuará hasta el día de hoy, pero se estuvo haciendo en que a los pequeños productores que cumplían con ciertas condiciones se inscribían en este programa y iban gente del SAC a inseminarles con toros, por ejemplo, Angus, Hereford o otros, Limousin, Chevrolet, ¿ya? Y eso ha estado trabajando, pero es lento. Y aparte que no todas las personas pueden incluirse en ese programa porque le exigen primero que tenga pradera, 1 o 2 años de suplementaria, después de poder ser porque eso ahí ve recuperación de suelo degradado, ¿cierto? Y después puede establecer una pradera. Primero establece la pradera suplementaria y finalmente después establece la pradera como tal, pero 1 hectárea. O sea, cuesta, o sea, un viejito para llegar a tener 1 hectárea de pradera de vallica, trébol, qué sé yo, puede pasar 5 años y recién la van a establecer la pradera. Entonces, después de eso, recién ahí puede optar a una de estas opciones, digamos, genéticas. Entonces, imagínense lo que cuesta poder mejorar el tema. Entonces, eso a nivel de pequeño productor. Ahora, los grandes obviamente tienen la capacidad económica para poder comprar raza y tener sus propias razas y manejar el tema. Ahora se está trabajando mucho en la inseminación artificial en carne también, no solamente digamos, en monta natural. Hay harta persona que ya está ocupando la inseminación artificial en carne, ¿ya? Porque se dieron cuenta que en el fondo era más rápido también el aporte genético se veía de forma inmediata. ¿Ya? Bueno, lo otro son los precios bajos. Nosotros tenemos, a pesar de que somos un mercado muy chico en Chile, igual uno puede decir, no, si la carne está cara. Sí, está cara. Para acá nosotros está cara, pero para afuera vendemos barato. ¿Me entienden? Entonces, un poco tan, a veces nos resulta, si no tiene buen volumen, no es muy atractivo exportar carne. ¿Ya? Solamente los productores grandes están haciendo esa pega.
Pero acá, por eso tenemos, y por eso también subió la carne, entre otras cosas, obviamente, independientemente de la pandemia, ha venido subiendo estratosféricamente el precio de la carne, el precio de la, perdón, del ganado en feria, y eso se redunda en, obviamente, en los aumentos de peso, perdón, de precio de los cortes en las carnicerías. Y, y porque también no estamos consumiendo mala calidad de carne, estamos con muy buena carne. Lo que pasa es que eh, los mercados internacionales marcan que lo mejor se va para afuera y lo que queda acá, yo creo que ni siquiera están lo mejor para afuera. Yo creo que estamos consumiendo incluso carne chilena de muy buena calidad. Lo que pasa es que somos un mercado muy chico, entonces al ser un mercado muy chico y haber mucha demanda, a pesar de eso, igual el precio va a subir, ¿ya? Pero a eso le agregan, no sé, pues, subió el dólar y sube el precio de la carne, subió el petróleo y lo mismo. ¿Ah? Lamentablemente son un mercado que fluctúa por culpa de mercados más grandes, ¿ya? Eh, También otra cosa que influye en la situación actual de Chile son los insumos de alto costo, fertilizantes sobre todo y la mano de obra. ¿Ah? ¿Por qué los fertilizantes? Yo incluyo ese tema. Recuerden que para poder producir de buena calidad y buena cantidad necesitamos que esta pradera esté bien y que sea una pradera establecida que se pueda fertilizar. Y lamentablemente las políticas gubernamentales, y no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos para atrás, nunca han querido subsidiar, por ejemplo, la fertilización. O sea, a ver, nosotros acá se tiende mucho, y de hecho yo sé que de todos los gobiernos, porque he trabajado para distintos tipos de gobiernos, eh, todos han mirado a Nueva Zelanda como lo que hay que hacer, porque Nueva Zelanda, para que ustedes sepan, tiene dos islas, la isla sur, la isla norte. La isla sur está exactamente en la misma latitud de nuestra región, exactamente igual, tiene el mismo clima, lo mismo, todo igual, todo igual. Y resulta que ellos son uno de los mayores exportadores de carne y de más que de tanta carne, de calidad, de razas. Ellos exportan animales vivos, semen, embriones, y todos tienen su cabaña genética. ¿Por qué? Porque el Estado los subvenciona. ¿Ya? El Estado subvenciona la compra de los fertilizantes para que los viejos puedan poner sus praderas como corresponde. Y acá obviamente no subvenciona ni uno, por lo tanto establecer una pradera fertilizada y todo, de buena calidad de pasto, es muy caro. Actualmente está saliendo muy caro establecer una pradera. ¿Ya? Y ahí está el tema, pues, ¿ven? Ahí está el problema. El problema es que nos sale caro, digamos, sale caro, pero ¿sabe? Se está vendiendo caro. Entonces igual queda, la limita igual queda plata. El tema es que no puedes aumentar más porque tampoco te vas del sistema, ¿ya? Se van del sistema. La mano de obra ni hablar, bueno, eso está bien, o sea, yo eso no lo cuestiono. Lo que pasa es que, claro, seguramente antes se pagaba muy barato en las horas hombres, digamos, los operarios, los campesinos, ¿cierto?, que trabajaban en el campo, los operarios del fondo, se pagaba mal. Y claro, con todo lo que se ha trabajado y se ha tratado de nivelar los sueldos, digamos, obviamente resulta que para el sistema lo toman como que es caro. Yo ese punto, esto obviamente yo lo he ido sacando de distintas partes y haya analizado y un poco muchos aspectos en que hablan de que una de las amenazas que tiene el sistema es el aumento o lo caro que resulta la mano de obra, ¿ya? Porque ahora por lo bajo tener un par de viejos tienen que pensar tienen que darle el sueldo mínimo, obviamente, con sus posiciones, con todo, y resulta que a veces el sistema no está dando. Entonces, lamentablemente, y eso no es que sea la mano de obra cara, ¿ah? Creo que habla más allá de que hay menos mano de obra, más que por el costo de que significa, digamos, tener uno o dos trabajadores, porque eso hay que asumirlo sí o sí, esa plata hay que gastarla sí o sí. Yo creo que ahora hay menos manos de obra porque también haya habido mucha migración, muchos cabros no quieren trabajar en el campo, se van, no están ni ahí con ayudar a los viejos y se van nomás, po. Yo he conocido productores de carne, pero fantástico, con mucha producción y los hijos no están ni ahí con el campo. Estudian cualquier otra tontera menos estar metidos con las vacas. Entonces,
A eso un poco se refiere también el tema de la situación de la amenaza del tema de la mano de obra. Y obviamente el cambio climático, que es nuestra mayor amenaza actual. Ni hablar de todo lo que estamos viendo con la sequía, así que un poco ya lo habíamos comentado. Obviamente eso también hace fluctuar los precios, el costo es más alto, se te mueren animales, hay menos posibilidad de aumento de la productividad también, menos incluso de aumento de la masa ganadera, porque no hay pasto, po. Si no hay agua, no hay pasto, por lo tanto no hay producción, ¿ya? Eso hace que obviamente aumenten los precios en feria y a su vez redunda en aumentar los precios de los cortes en las carnicerías. Lamentablemente es así. Estamos llegando a precios que yo hace, no sé, hasta hace un tiempo atrás no estaban tan caros. No sé, ahora a cuánto está el kilo posta, por ejemplo, estará, no sé, 8 9 lucas. Hasta hace un par de años estaba 5 lucas. Ahora está a 8 9 lucas. Entonces, casi el doble. Por darte un número que me acuerdo, que no me acuerdo de los precios ahora, pero está así, ¿ya? Estos eran los desafíos que se propuso el Ministerio de Agricultura en esta década de 2010 a 2020. Si la cumplió o no la cumplió, no tengo idea, porque no han hecho el estudio, porque entre el estallido social y la pandemia, todos estos temas se fueron al tacho. ¿Ya? Así que nada que hacer, pues. No tenemos todavía, seguramente, ODEPA o alguna institución de estadística va a analizar este tema si hubo o no hubo avances en estos desafíos. ¿Cuáles eran los desafíos? Aumentar la masa ganadera, tener un sistema amigable y sustentable que no contaminara, sobre todo por el tema del metano, y aquí donde entraron varios, yo sé que varios productores grandes pusieron varios biodigestores para hacer biogás y para ocupar ese mismo biogás en la misma productividad, digamos, de las maquinarias o en la calefacción de algo. Tener productos saludables, y ahí partió el tema de no tan solamente de la gallina feliz, sino que también de la vaca feliz, por así decir, no ser tan intensivo en la productividad, ¿cierto? Tener productos de mayor calidad, trazables o identificables, o sea, aquí el tema de la trazabilidad que hace el SAC tenía que haber sido, pero más exhaustiva aún. El bienestar animal, que es un tema que está en boga hace un tiempo ya y que uno tiene que practicarlo sí o sí. Y algunos productos incorporados a la cadena productiva que tiene que ver básicamente con algunos productos intermedios que se puedan sacar dentro de la cadena, ¿ya? Ahora, estos desafíos, como les digo yo, no sé si se habrán cumplido o no, pero esos eran los desafíos que tenía el Ministerio de Agricultura para esta década, 2010-2020. Yo me imagino que a esta altura quizás ya se están planteando otras cosas, pero como les digo, la pandemia, primero el estallido social y después la pandemia hizo que todas estas cosas quedaran como un poco de lado. Yo me acuerdo eh, que no sé si fue en pandemia o antes del estallido social. Claro, yo me acuerdo que antes que pasara el estallido social, yo estaba viendo noticias, porque ya estaba la sequía. Ahora volvieron a hablar de sequía porque como ya está como pasando la pandemia, qué sé yo. Pero cuando partió el estallido social, yo me acuerdo que esa misma semana vi, no sé qué, parece que era la BIN, que estaba cortando el pasto de los jardines para llevarla a no sé qué, como una colina, para darle a los animales, porque se estaban muriendo digamos, de falta de pasto. Y varias otras comunas estaban haciendo lo mismo en Santiago. Bueno, pasó el estallido social, después la pandemia, y se olvidaron del tema. Y resulta que los animales se siguieron muriendo. ¿Ya? Y de esto se ha hablado muy poco. No sé si ustedes se han fijado de eso, pero casi ninguna, bueno, que para qué hablar de la televisión chilena, pero no se ha hablado casi nada de lo que pasó estos últimos 2 años con los animales que estaban en sequía, si todavía sigue la sequía. Y yo sé que ha habido mucho drama en el norte, y ya no solo con los animales, sino también con la producción vegetal. Así que, mira, yo no quiero sonar alarmista, pero hay que preocuparse, chiquillos, hay que preocuparse. No, estamos todos en este mundo y estamos todos en este país que está sufriendo este problema. Y no solamente este país, ustedes saben que a nivel mundial el tema de la sequía y el cambio climático ha provocado problemas mucho más graves incluso, ¿ya? Así que bueno, den una vueltecita, averigüen, si para la otra clase comentamos algún tema de esto, si cómo ha estado el tema de la sequía en el norte y cómo nos viene pegando a nosotros también. Como les digo, estamos en sequía acá en la región también. Yo creo que la problemática se va a ver, no sé si tanto en primavera, pero sí en verano. ¿Ya? Ha habido otros periodos de sequía,
donde no sé si se acuerdan, la gente se queda sin agua y los municipalidades tienen que repartir con camión aljibe, les ponen tachos de estos grandes, ¿cierto? Para que la gente tenga agua. Imagínate, si la gente no tiene agua, ¿qué les va a quedar para los animales? Bueno, ahí se los dejo planteados para que le den una vuelta, ¿ya? Bueno, respecto a la situación nacional en Chile, respecto a las praderas y la explotación ganadera, a nivel nacional se declara más o menos que hay más o menos 4.504.971 personas que dicen que tienen una explotación o tienen bovinos. ¿Ok? O sea, esa es la cantidad digamos, de bovinos que hay, ¿ya? Más o menos, 4,5 millones. Y en hectáreas de praderas naturales, estamos hablando de 933.000 hectáreas de praderas, más o menos. Y mejoradas, más o menos. Y 318.000 de praderas artificiales. O sea, estamos hablando de un poquito más de 1.200.000 hectáreas de praderas, digamos, para estas 4.500.000. Bajo, bajo, bajo. ¿Qué significa estos números? Si tengo 4,5 millones de vacas, y yo les digo que es la carga animal del vacuno debería ser una vaca por hectárea, ¿nos faltan praderas, sí o no? Este ramo es así, ¿ah? Yo si estuviéramos en la presencialidad ya estaríamos haciendo ejercicio ya. ¿Nos faltan hectáreas o no nos faltan hectáreas? Profe, ¿cómo era la pregunta? Ah, que ¿sabes lo que pasa aquí? Que aquí me faltó el número de las hectáreas de praderas naturales. Chuta, ya, voy a tener que buscar. Bueno, supongamos que aquí hay, yo voy a poner en rojo, pero si mal no recuerdo, creo que son como algo de 2,5 millones. ¿Ya? Faltarían, profe. Claro que sí, po. Esto lo voy a poner así 2,5 millones, así es aprox. Lo voy a poner en rojo ahora porque se me cortó el número ahí. Ya, supongamos que hay 2,5 millones de hectáreas de praderas naturales, hay 933.000 de praderas mejoradas y 318.000 de praderas artificiales. Pero tenemos 4,5 millones de bovinos totales a nivel nacional. Por lo tanto, ¿nos faltan o no nos faltan praderas? Yo diría que incluso esto es menos, ¿ah? No 2,5 millones, pero pongámosle que hay 2,5 millones de hectáreas naturales. Rodrigo creo que fue el que respondió, dijo que sí, faltan. Por supuesto que faltan hectáreas. Entonces, si tenemos 4,5 millones y una de las metas era subir la cantidad de vacas, ¿qué nos falta primero? Poner pasto, pues. Y para el pasto que necesitamos, agua. Y ese es el drama que tenemos en Chile, no tenemos agua y no tenemos pasto. Entonces, y más encima lo que hay, los compadres ponen pino o eucalipto. Entonces estamos muy mal. ¿Ya? Lamentablemente es así. Tenemos un negocio chiquitito de la carne. Ahora que le ponen color, sí, los que son productores, sí, se sacan pecho, no, yo soy el mejor productor. Tienen, no, yo tengo un montón de animales, sí, sí sé, pero para el nivel país no es nada, ¿ya? Ya. Y bueno, y eso corresponde, creo que hay una tabla. Bueno, después voy a la tabla. La cuestión corresponde esto a que la superficie total de praderas en los predios, el 78,2 corresponde a praderas naturales, el 16,2 a mejoradas y el 5,5 a artificiales. Y creo que esta está la tabla. Claro, aquí está la tablita. ¿Ves? ¿Ves? Por lo tanto, aquí están las superficies. ¿Ven? Aquí está la superficie, aquí están las cabezas, anales. Otra cosa importante. No es que yo tenga las estadísticas es que esta es de 2007. Lo que pasa es que no se ha hecho censo. El censo agropecuario siempre se hacía cada 10 años, ¿ya? Yo sé que hay estudios que son más o menos regionales, pero no a nivel nacional. No ha habido un censo. Creo que el otro día, mm, no sé si fue a principio de este año, andaban reclutando gente, para que ustedes sepan, andaban reclutando profesionales para comenzar el censo. Creo que van a hacer el censo el otro año, ¿ya? Ahora, o van a hacerlo ahora, este segundo semestre, porque no ha habido un censo agropecuario desde hace mucho tiempo, ¿ya?
Profe, Dígame. es que a mí hace como un mes me vinieron a censar Ah, ya, ve, entonces comenzó. Ve, si yo sabía que estaban haciendo el censo ahora, y me entonces comenzó. preguntaron las hectáreas, qué hacía con las Ya, hectáreas de campo y todo eso. ya, ¿y usted qué respondió? ¿Usted qué tiene? ¿Qué tienen No, en su yo no casa ahí? respondí, mi papá fue. Ya. Oye, Maritza, pero ¿ustedes qué tienen? ¿Tienen vacuna? Sí, vacunas, lechería y producción de carne. Ya. ¿Y en cuántas hectáreas? Oh, no sé, unas 80, 90, ¿A dónde están no sé cuántas ustedes? hectáreas en total son, sí. Sector Mune, Petrofquén. Oiga, vamos a verlos, pues. Invite, vamos a verlo. ¿Sí? Ahí tenemos una salida, al tiro. Yo atiendo también otros predios ahí en Petrofquén. Así que para mí es territorio conocido. Profe, pero para Ya. acá todo el sector se censó. Sí, ve, sí ya partió, sí yo sabía, sí fue como a principios de año que me encontré con un chico que trabajaba en Trindap, que yo lo conocía de Pucón, y estaba trabajando para el INE en el fondo ahora. Y estaba justamente a cargo de reclutar censistas, digamos, para acá, para la región. Así que tienen que haber comenzado, así que qué bueno. Pero como les digo, estos son datos de los censos de 2007. Se debió haber hecho obviamente el 2017, pero no se hizo. ¿Ya? Por razones que todos comprenderán, el censo que se hizo en algún momento valió Ongeli y no sirvió de nada, el censo, digamos, de nosotros, de los habitantes del país. Así que todo quedó, digamos, para atrás respecto al censo, digamos, ganadero, y bueno, predial en este caso. Y aquí están, si se fijan, digamos, algunas cabezas de ganado bovino. Entre la región de los lagos vendría a ser la que tiene más cabezas de ganado. Luego le sigue, si mal no recuerdo, la región de los ríos. Ahí están, los lagos y los ríos son las dos regiones que más animales tienen. Después seguimos la de la Araucanía, después el Biobío y así. ¿Ya? La de Magallanes, si bien es cierto, tiene una buena cantidad de animales, pero no es lo suficiente. Tiene mucha más ovejas. Fíjense en ovejas, estamos hablando de 2.200.000 cabezas de ganado ovino. La siguiente región que tiene harto ovino deberá ser la región de Coquimbo, pero no es así. Somos nosotros, no, perdón, en la región de los lagos también. Después nosotros, después la región del Biobío. Entonces aquí están los ovinos en fondo, desde la sexta región hasta la región de los ríos, a donde está la concentración de ovinos acá en la zona sur. Y en el extremo sur, claramente, Magallanes, obviamente, es la que tiene la mayor cantidad de ovejas. En caprinos, eso sí, ahí sí que la región de O'Higgins, perdón, caprino aquí no está. No está. En cerdos, perdón, en la región metropolitana en la que mayor cantidad de cerdos tiene. Esto es porque no es porque uno dice, oye, chancho por todos lados en la región metropolitana. Lo que pasa es que hay muchas explotaciones que son de la zona sur, digamos, entre sexta y séptima región, tienen su engorda final allá en la región metropolitana. Entonces, seguramente al momento del censo pasan a ser parte de allá en vez de la sexta o séptima región. Hay mucha explotación de cerdo en la región metropolitana, pero son básicamente los términos, la terminación. Para mí, la región que más cerdo tiene es la región de O'Higgins, porque este otro número en la región metropolitana es bastante engañoso. ¿Ya? Bueno, y así, estos son parte un poco de los censos que se hacen, pero básicamente eso es lo que habla. Lo mismo, aquí tenemos otro tipo de especies, por ejemplo, los caprinos, aquí aparecen los caprinos, obviamente la región de Coquimbo es la región que más caprinos tiene, y después en segundo lugar estamos nosotros, en la región de la Araucanía, ¿ya? Y estos números, a pesar de que son de 2007, no han variado mucho, ¿ah? No crean que han pasado los 10 años y ahora tenemos el doble de ovejas o el doble de vacuno. No, no, para nada. Es más, yo diría que a esta altura tenemos menos cabezas de vacuno que antes, ¿ya? Creo que tengo por ahí un archivo donde habla de cabezas actuales. Si no se los voy a mandar, voy a buscar un archivo que hable de números más actuales.
esto básicamente para demostrarles que esta existencia, digamos, se ha mantenido en el tiempo. Puede haber variado un porcentaje, uno o dos, que si estaba en un 7 puede que haya variado en un 8, no es tanto. En realidad, las proporciones se mantienen más o menos similares, ¿ya? Así que así está el tema. Ya. Nuevamente, bueno, este es un poco el análisis de lo que ya les había mostrado, ¿cierto? En la cantidad del censo que se hizo el año 2007. En ese momento se estableció básicamente que habían 3.789.697 cabezas concentradas geográficamente en la zona sur, siendo la región de los lagos la mayor relevancia, bla, bla, bla. Ya, eso es un porcentaje, ¿no? Eso es lo que se dio en ese censo. Y esto arrojó un montón de, obviamente, de gráficas y cosas. Lo que les quiero demostrar con esto es que en el fondo, si yo les pongo, si hiciéramos un censo hoy día, les aseguro que esto no varía mucho, ¿ya? Puede que varíe un poco, un pic de uno que otro, pero no ha variado mucho. Hemos sido en esta década que supuestamente íbamos a ser súper bacanes, no fuimos nada bacanes, no aumentamos nada las ganancias. Lo mismo pasa acá, aquí tienen las categorías, estos son las existencias según región y según categoría. Por ejemplo, en la Araucanía teníamos en ese año 265.000 vacas, 87.000 vaquillas, 90.000 terneras, 99.000 terneros, 79.000 novillos, 11.000 toros y 43.800 bueyes. Ese es lo que arrojó ese año la Araucanía en cantidad de vacunos. Obviamente, si usted suma toda la cantidad, son 677.978 existencias. O sea, si mal no recuerdo, éramos el segundo lugar. Creo que ahora pasamos al tercero o cuarto respecto a los ríos y los lagos, pero eso es ya materia del otro censo, ¿ya? Aquí está, fíjense cómo fue esta variación que hubo de un censo a otro. Ahora nos falta la variación del censo de este año o de estos años que nos ha hecho o que se está haciendo, según lo que dice la compañera, ¿cierto? Por lo tanto, aquí vamos a tener un porcentaje de variación que no hemos podido agregar porque no existe el censo, que no ha terminado. Entonces, lamentablemente, estamos con la estadística más encima como país, estamos como estadísticamente horrible. No tenemos idea cuántas vacas tenemos el día de hoy. Y me da rabia. Me da rabia porque no sé si estamos trabajando bien, estamos trabajando mal. Yo diría que estamos trabajando mal, pero bueno. Ya está. ¿A qué me voy a enojar tanto? Pero ahí se ve, miren, fíjense, aquí hay una cosa muy interesante. A pesar de que son censos antiguos, fíjense lo que decía acá. En la Araucanía teníamos el año 97, 784.000 cabezas de ganado. Y el año 2007 bajamos a 678.000. Casi 100.000 cabezas menos. ¿Ven? Y eso ha sido una tendencia. Es raro, pero es así. Seguramente a lo mejor en otros lados aumentaron más. A lo mejor los ríos aumentó o los lagos aumentó. ¿Ya? Es así. Espérenme un poquito que mi hija algo viene. Quiere su peluche, por Dios. Ya. Ya pues. Es que estoy en su pieza. Bueno, cosas de la vida del teletrabajo. Ya, entonces, bueno, si se dan cuenta, lamentablemente, este tema, yo creo, yo insisto, ha seguido una tendencia más o menos a la baja. Y esto se explica por qué, por la explotación, digamos, forestal que ha crecido enormemente y predios que antes eran absolutamente ganaderos ahora están absolutamente forestales. Así de simple, ¿ya? Así que, mala cosa. Ya. Sistema de producción. Hicimos un pequeño análisis estadístico de alguna historia, digamos, de algunas cantidades. Como les digo, yo voy a tratar de ubicar de nuevo en ODEPA o en el INE si hay una estadística un poquito más actualizada. Yo sé que hay algunas estadísticas actualizadas por región, pero no a nivel nacional. Así que voy a tratar de ubicarlo y se lo voy a enviar a la plataforma para que lo tengan y vamos a trabajar sobre esos números, ¿ya? Pero un poco la tendencia va para allá, o sea, vamos a la baja, no estamos con más vacas ni más ovejas, estamos a la baja. A lo mejor como región subimos la cantidad de ovinos porque ha habido un boom, digamos, hubo un boom ovejero a fines del año 2010, desde 2010 hasta esta parte ha aumentado un poco la cantidad,
pero tampoco ha sido una cosa así tan estratosféricamente grande. Ya, el sistema de producción contempla distintas etapas, ¿ok? Y estas etapas son las que están enumeradas ahí, ¿cierto? El encaste, la aparición, la crianza, la recría y finalmente la engorda. Vamos a ver cada uno de esos detalles en la presentación, ¿ok? Aquí está el sistema de producción. Tenemos distintos formatos. La crianza de vaca, la crianza de carne, en el fondo tiene una guía común, que en el fondo es la unidad ternero o vaca cría, que se conoce como ternero o vaca de cría, ¿cierto? Y desde aquí salen los productos, en el fondo, que son a la otra, que van al otro sistema que se llama de recría y engorda. Por lo tanto, el sistema base o materno es el que está dado en este sistema, donde la interacción entre la pradera, la vaca, el ternero, la leche, qué sé yo, y la alimentación hacen generar este producto que se llama ternero. Y a esta unidad se le conoce como unidad o sistema vaca-cría, ¿ok? Después viene un sistema, y este nos dan los productos finales, que en el fondo son los terneros, ¿cierto? Que entran al otro sistema conocido como de recría y engorda, ¿ok? Dentro de la recría y engorda, aquí es donde hay la variabilidad de sistema a nivel nacional. ¿A qué me refiero con esto? Muchos crían en pradera, como en la zona sur, ¿cierto? Otros crían en feedlot, o sea, en engorda corral, o recría corral. Otros hacen una mitad en pradera, o otra mitad en cerrado, o otros hacen una engorda final, o otros hacen una engorda pradera. Aquí está la variabilidad distinta y aquí están un poco todos los negocios que se conocen en la feria. Que algunos compran ternero de tantos kilos para llevarlo a tantos kilos y después compran otros, vienen y compran esos que son un poco más pesados y se los llevan para hacer una engorda final para pasarle más kilos todavía. Y aquí es donde está toda esta parafernalia de los negocios, digamos, en feria, de los que se están ahí peleando algunos terneros, algunos novillitos y así. Y hay otros que van a vender nomás, ¿ya? Entonces, así es el sistema de producción chileno, en el fondo, que contempla estas dos etapas bastante marcadas, ¿cierto? Y una que es un poco más fija, que vendría a ser vaca cría, y la otra que es bien variable, ¿cierto? Que algunos prefieren tener ternero destetado de 220 kilos y eso llevarlo a 350 kilos y ahí venderlo, como novillo de engorda o incluso más de 400 kilos. Y después vienen otros compadres que pescan esos novillos que ya están más gordos de 400 kilos y los llevan a 450, 480, 500, 520. ¿Ya? Y ahí le sacan su tajada también, porque depende mucho cómo va fluctuando el negocio. Aquí tiene que verse mucho con las fechas, por ejemplo. Ahora están todos esperando, ya empiezan ya compraron los novillos que son los que están engordando en este periodo para llevarlo a feria antes de la faena del 18 de septiembre. Obviamente para el 18 aumenta el consumo de carne, para el tema de las fiestas también, para el tema de las fiestas de fin de año obviamente igual, el verano ni hablar. Y hay periodos que la carne es un poco baja o el precio baja, pero a pesar de eso, el precio de carne en feria o el precio del ganado en feria ha ido aumentando, digamos, de forma progresiva. ¿Ya? Ya vamos a entrar a analizar, digamos, los precios en feria y esas cosas. Entonces, bueno, tenemos un periodo de encaste, ¿cierto? Ahí tenemos unos toros Angus, ¿cierto? Negro y rojo que está allá. Donde obviamente ocupamos la mayoría de las personas o la mayoría de los crianceros ocupa toros en vivo, toros monta natural, ¿cierto? Con una proporción más o menos del 3% de toros por 100 vacas, eso quiere decir que cada 100 vacas hay 3 toros, ¿ok? Y eso se hace con monta natural. Como también les venía diciendo, hay una eh, tendencia a ocupar inseminación artificial ahora también en carne. ¿Ah? Hay varios predios que se ocupan inseminación artificial ya. Que lo que se hace, en fondo, estos mismos toros se les va a congelar a terreno, digamos, se les va a congelar el semen, po, y quedan ahí, y después, bueno, ahí hay un encargado que hace la inseminación, digamos, en la detección de celo, ocupan algunos implementos, esponjas, qué sé yo, para sincronizar, o simplemente con algunos productos que se ocupan como para poder, más que nada, sincronizar, porque comprenderán que en ganado de carne, como tan extensivo, tanta infraestructura a veces no hay. Entonces, la que hay se ocupa un poco para hacer este tema.
Después de este periodo de encaste, obviamente viene lo que se conoce como periodo de preñez, y tenemos todas las vacas preñadas, ¿cierto? Que están tranquilitas pastando, no hay ningún problema, ahí están en eso, o sea, obviamente se hacen lo que se hace la palpación post-encaste para determinar un poco la fecha de probable de parto. Esto en lechería es absolutamente distinto, porque en lechería está todo programado, todo se escribe, está todo, antes uno ocupaba unos papelógrafos gigantes donde ponían todos los números de cada una vaca y con pura sigla iba poniendo fecha de parto, FP, fecha tanto. Esta era tan grande porque era el calendario completo del año, día por día. Agosto con todos sus días, septiembre con todos sus días. Entonces, en cada uno de los días y según la vaca iba anotando. Entonces, la lechería antiguamente, yo se lo digo que trabajé en lechería, habían tremendos papelógrafos, yo iba anotando así, en la vaca 350, ya hoy día en celo, ya pone celo. Entonces pone cero un día, celo, y después inseminación. Y listo. ¿Qué día se tomó? Tal día. Y después, obviamente, las acciones que se hacen, como le digo, generalmente la palpación postparto deberá hacerse. En ganado de carne a veces no se hace tanto, se deja pasar nomás. Y ahí es donde está una de las problemáticas importantes porque lamentablemente tenemos un porcentaje de aparición muy bajo en ganado de carne, muy bajo, y que es algo que es históricamente ha sido en Chile que se ha tratado de romper esa barrera por años, ¿ya? Y después vamos a entrar en detalle de esos temas. Lo mismo, periodo de preñez, nada más aquí están pastando vaquitas en el periodo de preñez, ¿ya? Después viene lo que se conoce el periodo de crianza, ¿cierto? Y el periodo de crianza, no se ve en relejo allá. Yo voy a poner una foto que esté más cerca. En el fondo, el periodo de crianza es cuando está en la vaca con su cría. Ya estoy dando un ejemplo nomás. Vaca cría, y aquí es donde entra este sistema que le digo yo, de vaca cría, donde está su vaca con la unidad. Se desconoce como unidad animal a la vaca con su cría o la unidad animal a su oveja con sus crías. Y sobre esa unidad animal es lo que uno saca la carga animal por hectárea, ¿ya? Por lo general son 500 kilos, por lo tanto es casi una vaca, digamos, por hectárea. Y después de que viene el periodo de cría, viene el periodo de recría, donde ya se destetan estos terneros, ¿cierto? Y aquí es donde empieza la otra fase del negocio, ya sea usted puede vender todos estos terneros o usted puede quedarse con todo el ciclo si quiere. Si tiene el espacio suficiente, usted se queda con todos los animales, ¿no? Se queda con todo el ciclo y empieza hasta su engorda final, si quiere. Pero por lo general la gente está vendiendo terneros, digamos, y otros hacen la engorda. Y ahí está el periodo de engorda final, obviamente ahí tenemos terneros, ahí tenemos novillos o Hereford, ¿cierto? Algunos astados y otros no. Eh, Distintos periodos de engorda donde está simplemente puede ser a pradera o puede ser incluso en lo que se conoce como feedlot o engorda a corral. Existen infraestructuras importantes, estas son de Estados Unidos, por ejemplo, donde los gringos gastan lucas en hacer estas cosas y ponen tremendas infraestructuras para poder engordar a los vacunos, ¿ya? De distintas razas muchas veces. ¿Ya? Y está el famoso periodo de engorda. Entonces, así es todo el sistema, es tal cual. Después tenemos un tema importante que es contar con transporte especializado para el transporte del ganado. Obviamente, ¿para qué? Para el momento de la venta, ¿ya? Entonces, este es lo que es carne, en el fondo. Este es todo el sistema. ¿Qué es lo que hay entre medio? Los bemoles que le digo yo son los compadres que agarran terneros de lo que les decía. Alguien agarra un de 220 y se lo quiere llevar a 350 y cuando está en 350 los vende. O otro puede que lo agarre recién en 420, 400 kilos, se los lleva y los vende después de 550 kilos. Eso va a depender mucho de la raza y el engrasamiento que pueda tener. Por lo tanto, no es que yo lleve a cualquiera a engordar por engordar. Tiene que saber comprar para que esa compra en el fondo sea provechosa en el sentido de que el animal efectivamente va a aumentar más de peso, pero no más de grasa. No sé si me captaron ese concepto. Y por eso muchas razas han pegado muy bien, como la Angus, la Charolais, ¿cierto? La Limousin, son razas que han pegado bastante bien. Y otras razas francesas introducidas hace unos años ya, creo que casi una década o 15 años atrás, como la Basadés, Gascon, que son razas francesas que tienen ciertos
Acá nosotros tenemos la posibilidad de ir, uno de los predios que nosotros visitamos, el Cuatro Volcanes, que es de la empresa Ancali, o Ancalí, que es de Carlos Heller, eh, y ahí trabaja un colega, compañero que fue mío de la universidad, y ahí tienen el sistema vaca cría, acá en Cuatro Volcanes. Ahí tienen toda la reposición de ternero, ¿ya? Y vamos a tratar de ir, ¿ya? Vamos a tratar de ir para allá. De hecho, es una de las partes donde yo quiero ir, nuevamente. Y finalmente, bueno, obviamente el producto final, ¿cierto? La fuera del producto, ahí están las canales, y el producto final, que en el fondo es el corte especializado de carnicería, qué sé yo. Ahora, si se dan cuenta, este es un marmoreo, esto se le llama marmoreo cuando está en infiltración grasa dentro de la musculatura. Igual tiene mucha cobertura grasa, este está como un poquito pasado, ¿no? Ya, aquí voy a presentar algunas, quizás algunas costumbres, o más que costumbres, algunas fechas y pesos, y hay distintos ejemplos de cómo se da el mercado aquí en Chile. Por ejemplo, este animal que nació en agosto, que están haciendo ahora, en estos meses, ¿cierto? Pesó 40 kilos al nacer. Un angus. El angus tiende a ser bien chiquitito al nacer, de cabeza chica, pero tiene una velocidad de crecimiento importante. Después, en el periodo de crianza, debiera llegar, estas son como un poco las metas que debiera cumplir este bicho que nace en esta fecha, ¿ya? Entonces, si a los 6 meses este animal debería estar pesando 180 kilos con una ganancia diaria de peso de 778 gramos, ¿ok? Ya para la recría, hay una primera recría, o sea, yo dejo pasar 60 días más, por eso lo digo yo, aquí hay gente que compra aquí o gente que compra acá, a estos kilos. Yo puedo vender los terneros a 180 kilos, parejo, listo, los vendo, chao, me deshago de ellos, me olvido y sigo con mi otro plan. Pero lo puedo dejar un tiempo más y venderlos mejor con 200 kilos y un poquito más, 216 kilos en promedio, ganando más o menos 600 gramos, qué sé yo. O puedo hacerlo un poco más incluso, dejarlos todavía más tiempo con la vaca, unos meses más, y que me gane hasta 240 kilos, pero con una ganancia diaria bastante más baja, si se dan cuenta. No es que aumente, va bajando. ¿Ya? Y así sucesivamente yo puedo ir haciendo distintos tipos de recría. Ahora, ¿por qué se pega este envión tan fuerte de un lado para otro? Porque fíjense en la fecha que son, po, ¿ah? De septiembre a octubre, el aumento de ganancia diaria es exponencial. A esto se le conoce como crecimiento compensatorio. ¿Qué quiere decir? Que cuando los animales yo los dejo, a pesar de todo el tema, yo los dejo, si yo no tengo la posibilidad de vender a buen precio cuando estamos en 180 kilos, y los dejo en este periodo, ¿cierto? Que viene ahora marzo, abril, empieza el otoño, yo dije, no, yo los voy a dejar otoño, y ya está, y los voy a vender a fines de invierno, ya, los voy a dejar. Pero claramente va a disminuir su ganancia de peso diaria. ¿Ok? Pero sabiendo que cuando crezcan los pastos en primavera, el animal va a tener un crecimiento compensatorio. Y aquí se denota claramente ese crecimiento compensatorio. O sea, de un periodo de escasez, digamos, alimenticia, después cuando logra tener una buena cantidad de pasto, se logra una subida de estas proporciones, ganando casi 1.200 gramos, casi 1,2 kg diario. Ahora bien, este es un formato, no es que todos les pase esto, ni todos van a ser igual. Hay muchos que para evitar esto es donde se gasta la plata. ¿Por qué? Porque aquí es donde está la importancia de tener los subproductos de alimentación, subproductos de la manufactura agrícola, ¿cierto? Sobre todo frutales, para poder dar suplementos más baratos en este periodo y no comprar tanto concentrado para que este animal gane algo de peso y no gane tan poco, ¿ya? Y así sucesivamente. Finalmente, este animal que nació un año más o menos, sí, más o menos casi 2 años atrás, 660 días, ¿cierto? Va a terminar pesando 522 kilos aproximadamente, con una ganancia diaria de 730 gramos diarios. El Profe, proceso, dígame. es que se me cortó un poco.
Lo que escuché es que independiente que consuma concentrado en invierno, igual va a tener esa ganancia de peso tan baja. ¿O nada que ver? ¿O No, al puede revés? que, no, sí, tal cual. Puede que no gane mucho, puede que gane un poco más, no. No va a ser una ganancia de peso así extraordinaria. No va a ser, no va a tener el crecimiento compensatorio, o sea, perdón, no va a tener una ganancia diaria tan elevada sobre los 200 gramos, ¿ah? Porque los requerimientos aumentan absolutamente, sobre todo por el frío, y porque el pasto que se está entregando no es de buena calidad. Porque tenés que pensar que para que tenga una buena ganancia de peso ese ternero, que tú lo dejaste, que no lo quisiste vender después de la crianza, eh, eh, estás pensando que tenés que alimentar con bolo o con fardo, que a lo mejor no es de muy buena calidad, o si fuera de buena calidad, igual no es lo mismo que estar, porque ahí los requerimientos aumentan, sobre todo por el frío, ¿ya? Lamentablemente la pérdida de calor es importante en invierno, por lo tanto, para suplir eso necesitamos que la alimentación sea muy, muy, muy buena. Y aquí, obviamente, si hay gente que tiene la posibilidad de tener concentrado, excelente pasto para hacer bolo o fardo, claramente puedes llegar a mejores ganancias de peso diaria, pero te estás gastando toda la plata aquí, ¿ok? Porque para tener eso tenés que tener luquita. ¿Ah? Para tener concentrado diario o subproductos. Por eso es súper bueno tener la posibilidad de tener algún tipo de subproducto que sea barato para poder suministrar en estos periodos de escasez. ¿Ya? Es así. Acá tenemos otro ejemplo. Profe, Por ejemplo, dígame, consulta, ¿en qué periodo se hace más rentable vender un animal? eso varía mucho, Pipe, porque para ti a lo mejor el negocio va a ser vender en cría. O sea, tú destetáis los 200 kilos, vendí y a lo mejor el precio en ese momento está súper bueno y los vendiste súper bien. Sobre el Luca 500, Luca 600. Por ejemplo, por darte un ejemplo. No es que yo te diga, es que eso varía mucho, por eso hay que meterse en el negocio, porque a veces yo te puedo decir, no, anda a vender hoy día, y capaz que hoy día no andas bueno el precio. Por eso siempre que los que se dedican a este negocio tienen que estar muy pendientes de la feria. Hay algunos palos blancos también ahí en la feria, algunos viejos se ocupan que dicen, oye, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Ah, listo, vamos. ¿Me entiendes? O depende de vicisitudes nacionales o internacionales, como la pandemia. Seguramente ahora todo lo que se está vendiendo está caro, así que vender en cualquier periodo vaya a ganar plata. Así de simple. Vender en cualquier periodo vaya a ganar plata. En este periodo que estamos. A lo mejor antes de pandemia, ahí dependía. No, que para el 18 mejor, no, que mejor tener tendero para esta fecha, no, mejor dejémonos para la fin de año y así, ¿ya? O a veces pasa en que estáis con un apuro económico y tenéis que venderlo, ¿no? Pues lo vais a llevar y vendirnos, pues, y te quedáis con Luca igual, porque en el fondo igual estáis ganando plata, no es que no vaya a ganar plata, lo que pasa es que es así. Es muy fluctuante el negocio en Chile, ¿m? Es muy fluctuante. La oferta y la demanda varía constantemente de una semana a otra, ¿ya? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, el mismo bicho nacido con 80, con 40 kilos, yo lo llevo, este incluso es más tardío, y aquí depende mucho también de la zona geográfica, depende de la alimentación. Mira, este está ganando en periodo junio-septiembre 150 y con un crecimiento compensatorio de hasta 800 gramos. Aquí es distinto, por eso les digo, aquí varía mucho dependiendo de la raza, del tipo de alimentación, del tipo de explotación que yo lo haga después de la crianza. ¿Por qué siempre yo remarco la crianza? O sea, hasta 280 kilos. Porque antes de eso el ternero está mamando leche constantemente, ¿ya? Y si la vaca está con una buena producción lechera, y si son vacas, que por lo general, una vaca de carne, incluso las doble propósito con mayor razón, como las claveles, eh, tienen buena cantidad de leche para su ternero. Por lo tanto, ese ternero crece y aumenta bien de peso, ¿ya? Pero llega el momento que hay que destetar, y ahí es donde se puede pegar el bajón, o puede crecer muy lento, ¿ya? Y aquí también varía mucho también en la raza que sea. Hay razas que son mucho más precoces, los terneros crecen, pero uff, ¿para qué te cuento? Sobre el kilo diario casi. Y por ejemplo, los limosín, hay unos limosín que tienen, no sé, hasta
puede llegar a pesar hasta 500 kilos a los 3 meses, perdón, bien digo, a los 6 meses, así, tal cual, 400 kilos, 300 kilos. Entonces, entre la vaca y el ternero están pesando casi 800, 900 kilos. Están ocupando casi unas 2 hectáreas. Son muy precoces, son de aumento de peso muy rápido. Por eso les digo que mucha gente que tiene la posibilidad de recursos económicos obviamente va a preferir razas que son más precoces. Aquí tienen otro ejemplo por ejemplo, este que llegó, debe ser otra raza, pero yo no desteté en agosto, sino que lo hice en septiembre, marzo, en ese periodo, con 240 kilos. O sea, yo no me pasé los 180 días y tuve una ganancia de peso de 1100 gramos, ¿entienden? Entonces, este es más precoz, por darte un ejemplo. Aquí hay un animal que es más precoz. Sobre esto, yo no les puse aquí las razas, justamente porque prefiero que se la aprendan así y después ustedes ajusten a la raza a este cuadro. Eso es parte de un poco de uno de los talleres que vamos a hacer, ¿ya? Por eso no quiero adelantar mucho. ¿Ah? Porque ustedes tienen que empezar a volar un poco aquí. Ahora, respecto a los sistemas de producción, eh, hay algunas zonas dentro del país y estas zonas están bien marcadas. Primero está la zona, digamos, o zonas agroecológicas o áreas agroecológicas. Se habla siempre de la zona central y esto está limitado entre Valparaíso y Talca, aprox, y ahí tenemos 3 tipos de zonas agroecológicas: de valle central de riego, por ejemplo, siempre que hay gente que tiene riego, secano interior y secano costero, ¿ya? Después en la zona centro-sur, donde estamos ubicados nosotros, entre Linares y Temuco, tenemos un llano central de riego, secano interior, secano costero, y también tenemos una zona que se llama de precordillera andina, donde estoy yo, por ejemplo, en Villarrica, Pucón, Curarrehue, Peuco, Cunco, Lonquimay, Curacautín, todas esas son zonas de precordillera andina, ¿ya? Después tenemos la zona sur, que contempla entre Valdivia y Puerto Montt, básicamente entre la región de los ríos, los lagos, ¿cierto? Y esa contempla más o menos 3 zonas: llano central de riego, precordillera andina también, y una zona que se conoce como Chilpe Yanquihue, que en el fondo es una característica básicamente relacionada al lago Yanquihue, ¿ya? Características específicas. Eso tiene que ver mucho con la pluviometría de las zonas, qué sé yo. Y finalmente la zona austral, que está contemplada en 2 localidades, casi prácticamente Coyhaique, la zona de Aysén, y Punta Arenas, toda la Patagonia, ¿ya? Y ahí están todas nuestras áreas agroecológicas. ¿Y por qué se describen así? Porque tiene que ver mucho con los pastos que hay, los tipos de forrajes y con la pluviometría que hay en la zona. Por eso nosotros tenemos prácticamente casi 4 zonas distintas, donde llueve distinto, el clima es distinto, las lluvias llegan o se paran antes o llegan antes, la pluviometría es distinta, ¿ok? Por eso se describe en esta zona agroecológica, ¿ok? Fíjense que acá en la región tenemos 4. Una de las que tiene más es zonas distintas. Ya, sistema de producción de carne en Chile. Bueno, hemos hablado un montón de este tema, sabemos que es heterogéneo en su clima, en su vegetación, en el sistema. Hay gente que hace el sistema completo, ya sea de crianza, recría y engorda. Hay regiones que solamente, a lo mejor yo hago por ejemplo, eh, ponte tú que yo sea de aquí, de Rancagua, y quiero venir a comprar animales acá a Temuco. Vengo, compro animales, me los llevo allá y los engordo allá. Hay gente que hace eso. ¿Por qué? Porque allá me sale más barato que acá. Y allá tengo subproductos que me salen re baratos que acá no hay. ¿Mm? Entonces, todo va a depender del negocio que uno quiera hacer, ¿ya? Lo mismo pasa con el peso de faena y de eso va a depender también de la raza, a pesar de que existe un peso óptimo de faena que es alrededor de los 400 kilos y más, pero siempre incluso se está faenando hasta animal pesado de hasta 550 kilos aprox, ¿ya? Esa diferencia va a marcar un poco, la diferencia de la faena marca, digamos, quién lo está comprando y qué negocio quiere hacer, ¿ya? Eh, Seguramente alguna diferencia está dada porque algunos se omiten la parte de recría, o sea, simplemente de crianza apartan derechamente a engorda de una, ¿ya? Y un poco lo que pasa cuando la gente que viene a comprar ternero acá a la zona, ¿ya?
Algunos manejos siempre se habla de castrar los novillos y eso siempre se habla en primavera verano, o sea, cuando se está un poco antes de destetar o casi después del destete o pasadito el destete. Y más o menos la castración en bovinos deberá darse más o menos los 6 meses de edad, ¿ya? Obviamente aquí está todo el tema de vacunar contra carbunclo, contra la enfermedad enterotoxémica, contra la brucelosis de las hembras y así, antiparasitario. No vamos a entrar a hablar de sanidad ahora porque eso lo vemos específicamente cuando vemos infecciosa. Eh, Primera zona que vamos a detallar es solamente el Valle Central de Riego. ¿Qué es lo que hay en esta zona? Bueno, aquí por lo general la gente desarrolla todo el ciclo. O sea, tiene la vaca cría, después pasa a recría e engorda final, ¿ya? Siempre se hace a veces con machos de lechería en praderas de menor calidad o aquí hay un champurreo de raza que no hay tanta especialidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque aprovechan lo que tienen, porque tienen menos tierra, es muy caro también allá arrendar, por ejemplo, hacer las medierías que se hacen, es caro también. También es bueno producir allá, el sistema más o menos está tabulado porque está muy cerca de los centros de los grandes consumistas. Estamos hablando de Santiago, Valparaíso, Rancagua, son regiones que hay alto consumo de carne y porque también hay por la mayor cantidad de gente, ¿ya? Y como ya les había comentado, se da mucho el tema de que vienen a comprar acá y se los llevan para allá para engorda a corral. Y por eso en algunas estadísticas aparecen como que la región metropolitana tiene un montón de animales, pero en realidad no las tiene. Los tiene porque hacen la engorda final. Ya no hacen todo el proceso. Y porque también se ocupa, como ya le había dicho, muchos residuos de la agroindustria o de cultivos o de desechos de animales. Y ahí está el tema de los guanos de cerdo, guanos de ave, aunque ustedes no crean, eso se hace, se ocupa harto porque aporta mucho nitrógeno, ¿ya? Y eso obviamente van con melaza, otros aditivos para que los animales se los puedan comer. Después tenemos el Valle Central de Riego, que es todo lo que uno puede regar del Valle Central. Por ejemplo, el Valle Central acá en la región, estamos hablando de Freire, Petrufquén, Gorbea, ese es como el Valle Central, Temuco, para las casas, ese es como el Valle Central nuestro, ¿ya? Y que puede estar, en este caso, nosotros en muy poco riego, pero en la zona central obviamente cuentan con riego. Y la mayoría de estas son sembradas, de praderas sembradas, no de praderas naturales y pueden llegar a alcanzar producciones tan interesantes como las 36 toneladas de materia seca por hectárea al año. O sea, son producciones infinitamente mucho mejores que las nuestras, porque tienen la posibilidad del riego y porque tienen la posibilidad de tener estas plantaciones sembradas, digamos, establecidas. Eh, Prácticamente acá tenemos muchas razas de doble propósito y se están demorando aproximadamente casi 2 años en llegar a término, ¿cierto? Eh, sí hay una producción constante y muchas de estas, allá en la zona central hay mucha lechería, entonces, y mucha lechería de vaca doble propósito. Entonces, estas se hacen, digamos, se trabajan, muchas de ellas terminan en engorda finalmente. Mucho producto de ellos, mucho ternero van en engorda. Pero eso es lo que se maneja, no hay tanta raza especializada allá. Hay mucho variopinto, por así decirlo, ¿no? Un poco esta es lo que se hace allá, ¿cierto? La crianza se hace en pradera y finalmente la gorda en feedlot. Más o menos los partos son entre agosto y septiembre. Espera un poquito, chico. Ya. Agosto-septiembre y después entre febrero, digamos, ocurre el destete y estamos hablando de entre 160 y 240 kilos de peso y finalmente la engorda final que llega a animales de término a 420 kilos de peso vivo. Esos son los pesos y los fechas más o menos que se manejan en la zona del Valle Central, con riego, con buena pradera, ¿ok? También está la posibilidad de hacer esta otra, digamos, formato, que es tener crianza en pradera, pasar a recría en praderas y después recién en mayo vender o ir a engorda con 280 kilos. Es como el ejemplo que les daba al principio, que yo no voy a destetar tan temprano y dejo los animales nomás en recría, en pradera, incluso con sus vacas, y siguen hasta llegar a los 280 kilos, ¿ok?
Y luego viene la engorda en feedlot y finalmente en septiembre, octubre, lo mismo 420 kilos. Y esta crianza en pradera podemos dividirla en dos, de nacimiento de 340 hasta de 30 a 40 kilos de peso. Recuerden que estos pesos son muchos de animales de doble propósito y también de lechería, estos terneros, o sea, machos de lechería, ¿ok? Con un destete más o menos de 260 a 240 kilos de peso en febrero. ¿Ya? Yo lo podría dejar aquí y seguir al tiro acá, pero hay otros que lo dejan un poquito más de tiempo para sacar un poco más de kilo a la feria y recién ahí pasarlo en gorda, o sea, hacer una recría un poquito más extensa. ¿Ya? Luego tenemos el secano interior de la zona mediterránea, que en el fondo es todo lo que nosotros tenemos, las mismas comunas que yo les nombré, Freire, Petrufquén, Gorbea, Temuco, eso es de secano interior. Lo que pasa es que en la zona central es de riego, pero acá es secano interior, ¿ya? Básicamente hay producciones muy bajas de materia seca, ¿cierto? Porque no hay riego, obviamente, es la zona donde mejor se adapta al sistema vaca-cría. Por eso tenemos harta vaca con su cría dando vuelta entre medio en algunos predios, ¿cierto? Los partos se concentran en agosto prácticamente para aprovechar, como ya lo hemos hablado extensamente, el crecimiento de las praderas de primavera. Y estos deberán estar destetándose más o menos en marzo entre 160 a 180 kilos. ¿Ya? Ahora, hay algunos que aumentan un poco más. Ahora, si hay gente que se queda con estos animales, esto se va a demorar, pueden llegar recién a los 3 años, digamos, a término. O sea, muy lento. Si usted se queda, por eso los que crían acá en la zona con secano interior, prácticamente todos venden sus terneros porque llegar a término con ellos te va a salir carísimo y muy lento. ¿Ya? Porque no aguanta la pradera, ¿no? Así de simple. Dentro de la zona del secano interior existe hacia la costa lo que se conoce también como secano costero. ¿Ok? Recuerden que nosotros tenemos todas estas zonas. Y aquí tenemos prenaturales obviamente también y que producen entre menos todavía, entre 1,5 a 2,5 toneladas de materia seca por hectárea al año, perdón. La pradera, como ya le hemos hablado un montón de veces, hay un pequeño crecimiento que se da, es bimodal, ¿cierto? Crece abril-mayo, un poco por las lluvias de otoño, las primeras lluvias de otoño, y después se pega un gran crecimiento, digamos, en noviembre, octubre, noviembre y diciembre. Hay algunas praderas naturales que pueden llegar hasta 10 toneladas de materia seca por hectárea al año y eso es cuando tenemos zonas donde son un poco más húmedas y eso se da siempre en la zona justamente del secano costero. La zona de Carahue, por ejemplo, de Puerto Saavedra, está muy llana a tener este tipo de praderas que puedan llegar a producir estas toneladas de materia seca por hectárea porque tienden a ser zonas como que se conoce de vega, ¿cierto? Que recibe pluviometría y se mantiene en el mismo sector, es muy húmedo. Por lo tanto, hay un crecimiento un poquito mayor que en otras zonas de secano. Por lo general siempre se ha trabajado este tipo de raza, el clavel alemán o overo colorado, como quieran llamarlo, o negro, el Hereford, el holando americano y la criolla, que en fondo es la mezcla de estas mismas. Ahora, el Hereford cada vez más se ha ido alejando de nuestra zona, digamos, del secano costero. Ahora, esto si lo llevamos a la zona costera, a la zona central, por supuesto que todavía están, ¿ya? Acá cada vez más se ve harto clavel, ¿cierto? Mucho doble propósito y también está llegando mucho angus, y ya, el angus ya se está estableciendo en un montón de zonas, ¿ya? Supuestamente en estas zonas más del Valle Central, digamos, o de la zona central mediterránea o del Cinecano costero, pero de la zona central de Chile, se habla de que en el caso de los elefos, por ejemplo, podrían terminar a los 26 meses de edad, un poquito más de allá de 2 años. Esa es como la velocidad de crecimiento, ¿ya? Ahora viene la zona centro-sur, que es nuestra zona, que prácticamente ya no central de riego es muy poco lo que hay diversidad de suelo y clima, obviamente. Puede haber posibilidad de riego, pero como les digo acá, hay muy poco riego. Y acá predominan las etapas de crianza, recría y engorda a pastoreo. Acá sí que hacemos casi exclusivamente pastoreo, al contrario de las otras que ocupábamos fildos, ¿cierto? O engorda corral. Y existen dos sistemas de producción en el llano central o de riego en la zona sur de Chile. Y aquí los vamos a ver.
Primero, nacimientos de 40 kilos. Recuerden que aquí ya tenemos raza un poquito más especializada, por lo tanto tenemos pesos de nacimiento mayores, aquí los de la zona central de Chile. Por lo tanto, podemos tener nacimientos de 40, incluso hasta 50 kilos. Con un destete de marzo, que ya lo habíamos conversado, de 160 kilos más o menos. Hay una recría que podría terminar hasta abril, y aquí yo puedo parar esa recría y vender ahí, o puedo continuar con mi recría y dejarlo hasta con heno o paja, perdón, con heno o fardo o ensilaje o bolo, y dejarlo hasta septiembre, más o menos destetando con 220 kilos, y ahí recién llevarlo, digamos, a feria. O si sigo yo con mi ciclo, puedo dejarlo con recría hasta, y recría en pastoreo, obviamente, hasta abril del siguiente año, ya cuando tienen más de un año, ¿cierto? Casi un año y medio, con 390 kilos y ahí vender. O vender, digamos, y el que vende va a llevarlos a engorda hasta septiembre, que son los que, por ejemplo, están haciendo ahora la engorda final, para vender en septiembre aproximadamente con 500 kilos. Por eso, la salida del negocio o la entrada o la mantención va a depender de los factores de, sobre todo, de recurso a pasto, recurso a alimento, del tipo de raza, básicamente, y si cuento o no cuento, en ese caso del recurso forrajero, si cuenta o no cuenta con riego o no riego. Si cuento con prana natural, sí o sí yo tengo que suplementar en este periodo de recría, de recría, perdón, desde abril hasta septiembre hay que suplementar sí o sí, porque si no, no van a crecer, no van a crecer los animales en el fondo, porque estamos en el periodo de otoño-invierno, ¿ya? El secano interior, por lo general tenemos, cuando no hay riego, obviamente, tenemos básicamente 1,6 toneladas de materia seca por hectárea. Aquí, obviamente, estamos con Angus principalmente, eso es lo que más está pegando. El holando americano o el clavel alemán, o son otras de las razas que se predominan acá en la zona, ¿cierto? Muchas de estas personas, yo aquí vivo, donde está mi villa, el personaje que vendió aquí, él tenía aquí todo un sistema completo. Aquí yo, de hecho, aquí estoy al lado, yo cada vez que paso aquí, llego a mi casa, veo las vacas con sus crías. Ahora están en otro potrero pariendo. El otro día tenían las terneras acá, las de reemplazo en otro lado. Entonces yo veo el sistema acá. He sacado algunas fotos que no, nunca las he incorporado, pero bueno, algún día las voy a incorporar. Yo llegando a mi casa tengo las vacas crías aquí al lado. Entonces ahí, cuando ya están paridas las vacas, se las trae para acá a los pocheros que están aquí cerca de aquí de la villa. ¿Ya? Esto es lo lindo de vivir acá en la región, o de vivir aquí en esta región, de que hay posibilidad de ver estas cosas muy cerca. Bueno, por lo general siempre hacen el ciclo completo y él tiene Angus y muy probablemente llega con animales a término entre 420, incluso más, 450, con más o menos 29 meses de edad, ¿ya? Haciendo el ciclo completo. ¿Ok? Me pasé mucho. Ahí. Lo alcanzamos a hacerlo, sí. En la zona costera de acá en la región tenemos de 2 a 4 toneladas de materia seca por hectárea al año, más o menos. Aquí hay un tema muy reducido y aquí lamentablemente es una de las zonas donde más animales o cabezas de ganado hemos perdido, porque ha ganado mucho la industria forestal, ¿ya? Por lo tanto, lamentablemente es así, tenemos este tema así. Hay algunos que hacen el ciclo completo y otros no lo alcanzan, ¿ya? Se habla de que pueden llegar a alcanzar, perdón, aquí no dice 6 meses, son 26 meses. A los 26 meses aproximadamente puede llegar con 400 kilos de peso. Eso puede variar. Después tenemos la zona centro-sur o precordillera andina, que es donde yo me ubico, ¿cierto? Aquí hay mucho clavel alemán, hay mucho criollo, mucho mestizo. Se hace mucha crianza de partos, sobre todo, y los partos acá son muy extensos, van desde agosto hasta octubre y se destetan más o menos a 200 kilos de peso, ¿ya? Es un periodo, es una etapa, es una zona donde hay, si bien es cierto, hay buena pluviometría, pero también los pastos no crecen mucho, ¿ya? Por lo tanto, lo que más se hace acá en esta zona, como este caballero, tener la vaca cría, ¿cierto? Y él vende los terneros, o las terneras que tenía el otro día de reemplazo, y esos son los que venden, ¿no? Él no llega a término, en el fondo, ¿ya? Después tenemos una zona de transición, que es variable esta zona. Le llaman zona de transición a esta zona, por ejemplo, desde aquí hasta Curarrehue,
o desde Pucón a Curarribia, porque es una zona que no es precordillerana como tal, pero está como muy cerca y eso depende mucho de del tema de la temperatura y las condiciones climáticas. ¿Ya? Se da en varias regiones esta zona de transición. Algunos le llaman zona de transición, yo prefiero seguirle llamando de precordillera andina, porque me la identifico más así. ¿Ya? Después tenemos la zona sur, y aquí tenemos obviamente las praderas naturalizadas o praderas de mejor calidad, y aquí estamos hablando siempre la región de los ríos, por ejemplo, y aquí tenemos producciones mucho más amplias, de 8 hasta 12 toneladas de materia seca por hectárea, y aquí predominan el overo negro, overo colorado, el angus, ¿cierto? Que se ocupa mucho para cruza, y así. De aquí ya empezamos a ver mucho angus y mucho overo colorado, mucho overo negro o clavel, qué sé yo, y predominan en esta zona y tienen mejor posibilidad de engorda porque tienen mejor pluviometría, por lo tanto el pasto se mantiene verde más constante durante todo el año, ¿ya? Lo mismo pasa con el llano central de la zona sur de Chile, en esta cosa, zona de la región de los ríos, ¿cierto? De los ríos de los lagos. Por lo general siempre tienen mucho animal doble propósito que se demoran más en llegar a término, pero son muy pesados. Estamos hablando de hasta 550 kilos de peso a faena. Eh, y acá, muy similar acá, la mayoría de los agricultores venden sus terneros al destete, o sea, en abril, muy parecido acá. Venden marzo, abril, venden los terneros. Por eso yo sé que en marzo, abril, casi todos los viejitos acá en la zona precordillerana andan esperando que lleguen los empresarios de la carne a comprarle sus terneros, ¿ya? Y así es el sistema. Y finalmente, bueno, aquí un poco explicando lo mismo, ¿cierto? El esquema, o se me quedó chiquitito este, pero bueno, aquí es donde cambia, ¿ah? Aquí es donde cambia. ¿Qué es lo que hago yo? Me voy derecho de crianza a recría o los dejo un poquito más y los desteto más adelante con más kilos. Eso va a depender de cómo fluctúa el negocio, un poco que me hizo la respuesta alguien por ahí, creo que fue Felipe. Después de la décima región o de los lagos, aquí tenemos la aparición, ya empiezan a aparecer otro tipo de razas que antiguamente estaban acá, como la Hereford, por ejemplo, pero sí se ve todavía mucho güero negro, sobre todo por el tema de la cantidad de lecherías que hay presente, sobre todo en la región de los lagos, ¿ya? Y todas sus mezclas había y por haber, que también se ocupan mucho en engorda. Y finalmente, la precordillera de esta misma zona donde, insisto, está predominando básicamente, yo creo que Hereford. Acá en la precordillera, igual como la precordillera nuestra, también hacen sistema vaca cría y se desteta terneros de 6 a 7 meses para entregar, digamos, novillos de engorda a los 2 años, digamos, ya entregando. O algunos hacen parte de eso. Yo conocí un productor que llegaba con ternero, digamos, de recría hasta 380 kilos. Y de ahí los vendía a feria, y de ahí lo agarraba otro y lo engordaba hasta más kilos. Así el tema. Después tenemos la zona sur de Yanquihue y Chiloé. Acá tenemos praderas que más o menos oscilan entre 4,5 a 12 toneladas, las que están de madera seca por estar al año, las que son mejoradas, ¿cierto? Aquí tenemos rebaños más pequeños, ¿cierto? Porque estamos hablando de la isla, no es que todos produzcan, pero hay zonas donde se produce muy bien. De hecho, en la isla de Chiloé hay más ovejeros que ganaderos de vacuno de carne, ¿ya? También permiten todo el sistema completo realizarla así. Después, las últimas en la zona sur Aysén, aquí hay todo es para naturalizado, para natural, ¿cierto? Estamos hablando de que la producción varía desde 1 tonelada hasta 9 toneladas en algunas mejoradas con fertilizantes. Existe muy poca proporción de praderas artificiales, porque allá, a pesar de todo, igual llueve mucho más que en Magallanes, por lo tanto pueden tener praderas de ese tipo. Eh, Acá lo que se trabaja más es el overo colorado, ¿cierto? Y aquí sí se esperan harto más, pues aquí sí o sí está el Hereford incorporado dentro de todo este lote, y aquí la engorda demora un poco más y puede llegar hasta los 3 años más o menos con 600 kilos, 550 kilos, ¿ya? Puede que haya al incorporar, digamos, el Hereford desde hace un tiempo ya, ganó más rusticidad y están terminando con terneros un poquito más precozmente, a los 18 meses, 20 meses o hasta 24 meses máximo, ¿ya? Eso gracias a la incorporación de raza un poco más especializada, ¿no? Y lo mismo, finalmente, la zona sur o Patagonia, donde existe una zona de silvopastoreo, donde se ocupa toda la utilización de los bosques, y ni hablar de la zona de Coirón, que es la que predomina,
y obviamente aquí donde más hay tenemos Hereford. El Hereford se fue básicamente por el carcinoma celular escamosa. La posición al sol, a la luz ultravioleta hizo que prácticamente el animal se fuera para allá, porque acá yo alcancé a ver mucho Hereford acá en la región, y ahora casi no se ve. Justamente por lo mismo, y aparte que el Angus lo reemplazó de forma fantástica porque más encima es un poco más precoz y tenemos buenos términos y una carne que se ve espectacular en la canal y no hay ningún problema. Lo que pasa es que el Hereford resulta ser un poquito más pesado, pero es así, ¿ya? Eso es, chicos. No sé si tienen alguna duda, consulta o pregunta. Obviamente esta clase la vamos a subir, por supuesto. Así que no se preocupen que van a tenerla. Les digo yo, el viernes voy a tener esta reunión, digamos, con la coordinación nacional y zanjar los temas que quedaron pendientes que les comentaba respecto al RAM. ¿Ya? Eso, no sé si tienen alguna duda o consulta. De todas formas, hoy muchos de ustedes ya tienen mi celular o tienen mi correo. Si les queda alguna duda o algo, me la pueden hacer a través de esos medios. ¿Ok? Yo creo que ya la semana que viene vamos a hacer nuestro primer taller. También, no sé si el primer quiz, pero sí el primer taller. ¿Ya? Así que estén atentos. Claramente, dígame. Entonces hoy no hay taller, no hay práctico. ¿Perdón? Hoy no hay taller, no hay No, no, práctico. no, hoy día no. Hoy día no. La otra semana sí. Ya, Así que quedan liberados por hoy, por ahora. ¿Ya? Ya, chicos, eso era por hoy. Insisto, dudas o consultas al correo o donde quieran. Estamos disponibles. bueno, profe, que esté bien. Igual, cuídense, nos estamos viendo y atentos a la información. Y bueno, a través de Felipe, si hay alguna información extra, le voy a mandar a